Y hablaremos acerca de la segunda carta de los Reyes, en el capítulo 6, que es el que acabamos de leer, en el versículo 8. Y como lo acabamos de leer, esta porción de la escritura, del 8 al 23, nos narra una historia que a lo mejor ya muchos conocemos, otros quizá no, pero hoy vamos a tratar de escudriñar el mensaje que Dios tiene, ¿verdad?, a través de esta palabra para nosotros. Y esta palabra habla acerca de uno de los muchos milagros y las muchas victorias que Dios le dio a su pueblo, ¿verdad?, no a través de méritos propios o físicos o terrenales, sino a través del poder de Dios. Y el contexto habla acerca de un profeta, un varón de Dios, que en ese tiempo existía, el cual era llamado Eliseo. Eliseo, hijo de Safat, fue el sucesor de Elías, ¿verdad? El cual, dice la Escritura, que le pidió a Dios la doble porción del espíritu de Elías, cuando Elías fue arrebatado en carros de fuego al cielo. Y Eliseo fue ungido por profeta en Samaria. Samaria, hermanos, ¿verdad?, era la región donde habitaban las tribus de Dios. El contexto dice que a la muerte de Salomón, el pueblo se dividió en Israel del norte y en Judá del sur. 10 tribus se fueron a cargo de Jeroboam, que era un jefe del ejército, y las otras 2, que eran Judá y Benjamín, se quedaron, ¿verdad?, con el hijo de Salomón, Roboam. Pero las 10 tribus del norte, al no tener parte en el territorio de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, les era difícil ir a adorar a Dios. Entonces, dice la historia bíblica que Jeroboam estipuló lugares donde no se tenían que hacer adoraciones, volvió a construir becerros para adorar, al grado que permitió a todo el reino de Israel. Pero a pesar de que el reino de Israel se había apartado de Dios, del templo y de la adoración, la palabra de Dios en las cartas de los reyes explica que Dios no se había apartado de ellos. Tan era así que siempre había dejado, ¿verdad?, instrumentos como Elías y Eliseo, que eran los encargados de manifestar que aún el poder de Dios, la misericordia de Dios y la mano de Dios estaba con ese pueblo. Y entonces la historia nos habla acerca de la batalla que tuvieron ellos con el rey de Siria. El rey de Siria tenía guerra contra Israel. A menudo en aquel tiempo el rey o los reyes vecinos atacaban al pueblo de Dios, ¿verdad?, como consecuencia al camino que se llevaba el pueblo de Dios en la idolatría. El Señor los entregaba en manos de ellos para pasar ciertas tribulaciones, ¿verdad? ¿Con qué razón? Con la razón de Dios poder manifestar su poder y que ellos entendieran que Dios aún estaba con ellos. Pero el pueblo de Israel, como en la actualidad muchos de nosotros, olvidamos, ¿verdad? Olvidamos ese detalle de que Dios, hermanos, a pesar de las circunstancias, siempre se manifiesta, ¿verdad?, por amor de sus hijos. Y entonces la historia dice que ellos estaban en una gran guerra. Los sirios, ¿verdad?, querían exterminar al pueblo de Dios, ponían emboscadas para atacarlos, pero Eliseo, el profeta de Dios, dice, hermanos, que le revelaba todo al rey de Israel. Imagínense esa escena. Eliseo era un hombre, un profeta, que hizo muchos milagros. Resucitó a la hija de la tsunamita, hizo flotar un hacha, ¿verdad?, purificó las aguas, multiplicó el pan para alimentar a 100 hombres, limpió una olla de potaje que estaba llena de veneno, le dio aceite, hermanos, ¿verdad?, a la viuda. Cuando le dijo, ve por vasijas, no pocas, sino muchas. Dice que cuando él murió, sus huesos resucitaron a muertos, curó a Naamán el leproso, hizo cantidad de milagros, porque él era, hermanos, el hombre o el varón de Dios en aquel tiempo. Era el hombre que estaba en defensa no solamente de la palabra de Dios, sino del pueblo de Dios. Era un hombre que estaba conectado, ¿verdad?, su espíritu con Dios.
Hace tiempo me preguntaba un hermano, ¿verdad? ¿Qué significaban las sendas antiguas? Las sendas antiguas hablan acerca de la relación que estos personajes podían llegar a tener con Dios. Y es que Eliseo, hermanos, fue un hombre fiel, creyente, ¿verdad? Al poder, la misericordia, la unción y el respaldo de Dios, sin importar cuál fuera la situación que él presentara. Entonces la historia dice que cuando el rey de Siria planeaba hacer algo para emboscar al pueblo de Dios, Eliseo venía a Joram, que era el rey de aquel entonces, y le decía: no vayas a tal lugar, porque allí te están esperando los ángeles. Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que era cierto. No iba allí, y cuando mandaban a ver gente de Israel, veían que lo que Eliseo les decía se cumplía, al grado que llegó a enojarse el rey de Siria y dijo, ¿verdad?, a su pueblo: manifiesten o declárenme o díganme ustedes quién le sirve al rey de Israel. ¿Por qué? Porque siempre se frustra el plan que yo tengo para buscarlos, debilitarlos, matarlos, cautivarlos. Siempre hay algo que les avisa: díganme quién de ustedes le sirve al rey de Israel. Y dice que sus siervos dijeron: no, rey mío, esto no es así. Lo que pasa es que en Israel hay un varón de Dios, hay un profeta de Dios que declara a su rey: lo que tú hablas aún en tu cámara más secreta, él ya lo sabe. Aleluya. Imagínense, hermanos, la unción, ¿verdad?, que tenía Eliseo, o la gran conexión que tenía Eliseo con Dios, que Dios le advertía. ¿Cuántos quisieran escuchar eso hoy? Que dijeran: Elías, no agarres el coche porque si lo agarra choca. ¿Lo agarraría usted o no, hermano? Que le dijera, hermano Jacobo, hermano, no vayas a tal lugar porque ese lugar va a explotar. ¿Iría usted, hermano? No iríamos, porque hay una advertencia. Pero así como a Eliseo se le manifestaba lo que no tenía que hacer, hoy, hermanos, en la actualidad, la Biblia nos dice en dónde no estar, a dónde no ir, qué es lo que tenemos que cuidar, pero no logramos percibirlo así. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros, vamos a poner así, nos amemos unos a otros, que no pongamos la mirada en el hombre, que nos está advirtiendo del peligro, ¿verdad?, que nosotros podemos llegar a pasar si nosotros realizamos eso. No mintáis los unos a los otros, no dirán falsos testimonios, no harán esto, ¿no? Vemos la historia de Eliseo como algo ¡wow! ¡Qué maravilloso! Que Eliseo sabía a dónde no ir, qué no hacer, porque Dios lo guardaba. Pero hoy, hermanos, aquellos grandes hombres no tenían la Biblia que usted y yo tenemos, pero tenían algo que usted y yo hoy no tenemos. Tenían fe, convicción. A ellos, hermanos, no les hacía falta leerlo, entenderlo, buscarlo para creer que era cierto lo que Dios les decía. Ellos simplemente tenían que disponer su corazón y su oído y hacer lo que Dios les pedía. Hoy, hermanos, estaría fenomenal para toda la iglesia que hubiera alguien que le dijera: no inviertas en este negocio porque perderás dinero. Entonces, no invertirías. Y yo, no, ya me dijo el hermano que no inviertas. No hagas esto porque te pasará aquello. No hagas, porque la iglesia hoy en general estamos, hermanos, habituados, ¿verdad?, a ver nuestros problemas físicos, a ver nuestra vida secular. Y es ahí donde nosotros enfocamos nuestro ministerio. Es de ahí donde se basa la fuerza o lo energético que soy yo para las cosas de Dios, o las cosas que me estorban para poner, ¿verdad?, mi esfuerzo en las cosas de Dios. Eliseo, hermanos, tenía su vida pactada solamente
para mirar hacia el frente. Dios quiere personajes como Eliseo. Les decía yo que en lugar de que vean sus problemas físicos, atiendan a los problemas espirituales que vivimos hoy como iglesia. Antes de ver nuestra vida secular y los problemas, veamos las circunstancias espirituales que se viven. El hermano Mateo decía el día viernes, los que vinieron a la oración, ¿por qué disminuimos a veces en el templo? Porque hay lugares vacíos. ¿Por qué? Porque dice, hay que tomarle seriedad a la guerra espiritual. Sin darnos cuenta, muchos estamos heridos, muchos están siendo lastimados, porque no nos damos cuenta de la guerra espiritual en la cual vivimos. Y de esto habla este pasaje también. Eliseo sabía que vivía una guerra espiritual, que Dios le daba, hermanos, la solución y la salida. ¿Por qué? Porque Romanos 8:31 dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? La misma Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. El problema de la iglesia en día es el mismo problema que el siervo de Eliseo presentaba. Eliseo, a pesar de que era, hermanos, ¿verdad?, una conexión o una, vamos a llamarlo así, relación tan cercana al Señor, su siervo no podía, hermanos, tener eso mismo. Porque dice la Escritura que cuando le revelan al rey de Siria, el profeta de Dios era el que entendía y sabía lo que él hablaba, dijo, arréstenlo. Quiero saber en dónde está. Y le dicen, él está en Dotán. Vayan por él. Y dice que manda gente de noche, un ejército numeroso, carros, caballos. Imagínense, hermanos, todo el poderío que mandaba para enfrentar. Guerrero de Dios, aleluya. La pregunta es, ¿qué tanto cree que pueda mandar el diablo hacia su vida para quitarle? Porque el rey de Siria había entendido que el estorbo para destruir al pueblo ni siquiera era el rey, ni siquiera era el número de la congregación. Era el varón ungido de Dios, el varón que temía a Dios y sabía que si quitaba a ese varón, la congregación, el pueblo, las casas, el rey y todo lo demás, no sabría, ¿verdad?, qué pasaría. Entonces, hace la emboscada, manda, hermanos, numeroso ejército al grado que rodea toda la tierra donde estaba Eliseo. Dice que, ¿verdad?, nadie podía entrar ni salir, porque tenía rodeado, y en eso viene su siervo, y al verse rodeado, ¿qué es lo primero que hace, hermano? ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Los sirios nos han rodeado. Como cuando usted y yo venimos muchas veces aquí, le decimos, Señor, ¿ahora qué hago? Porque ya no puedo, es que ya no creo, es que ya no entiendo, es que ya no sé, es que ya... ¿Ahora qué hago, Señor? Imagínense la escena, Eliseo como cada mañana, al igual que Daniel, quiero pensar yo, que se paraba en la mañana a orar, se le queda viendo a su siervo y le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no sabes que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice, Padre, ábrele sus ojos para que él vea. Le dice que el siervo, hermanos, se le revela y empieza a ver carros de fuego, caballos. Imagínense la confianza de Eliseo para decirle, Señor, muéstrale lo que está. Si usted voltea hoy a su alrededor, ¿qué puede ver? Usted ve a su alrededor 4 paredes, las deudas que tiene, los problemas en su casa, el hermano que le cae mal, la persona que le hizo algo. Y nos damos cuenta que nuestra visión es como la del siervo, una visión corta que solamente se enfoca en nuestros problemas. El problema estaba, pero Eliseo no veía el problema.
Eliseo veía la solución Amén, y el aleluya. poder de Dios. Amén. Si yo le pudiera preguntar a usted qué ve alrededor suyo, usted decir, hermano, yo veo que mi familia no quiere venir a la iglesia, yo veo que en la iglesia falta esto, yo veo el hermano que me entiende, no cree, hermano, yo veo que en la iglesia le falta pintarse, yo veo. Es ahí en donde queda nuestra vista. Y el profeta le decía, Señor, hazle ver. Estaba manifestando, hermanos, que su siervo, a pesar de que estaba ahí, estaba ciego. La ceguera espiritual, ¿por qué se produce en nuestra vida? Por debilidad, falta de confianza. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 11. Primera de Juan es de los libros finales casi, hermanos. En el capítulo 2, en el versículo 11, dice la palabra del Señor así: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Para empezar, desde ahí podemos estar ciegos. Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor así. Segunda de Corintios, perdón. 4:4. Dice la palabra del Señor: desde 3 le voy a dar lectura. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Apocalipsis 3:17 también habla de una iglesia que dice: tú no eres sino un ciego, desnudo, miserable. O sea, habla de que hay hermanos, iglesias, congregaciones. En Isaías 29 dice que todo un pueblo puede estar ciego. ¿A causa de qué? Hermanos, a causa de la incredulidad, a causa de no amar o no cumplir el segundo gran mandamiento que el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, si tú no amas a tu prójimo, al que ves, al que tienes al lado, al que te pega, al que quizá tienes el problema con el vecino, el jefe, si tú no logras amarlo, estás ciego. Hoy nosotros decimos, los ciegos son los que siguen adorando las imágenes, quizá la gente drogadicta, pero el Señor le decía a los fariseos: ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, aún están sin entendimiento. Aún tengo que repetirles todo. La ceguera empieza, hermanos, desde que nosotros limitamos el poder de nuestro Dios. ¿Por qué siempre vemos solo el problema? Ahí nos estancamos. Los problemas que tenemos en la empresa, en el trabajo, en nuestra casa, nunca nos quedamos solamente viéndolos. Si a usted se le rompe una tubería de agua, hermano Juan, ¿qué va a hacer? Va a agarrar unas papas, se le va a quedar viendo. Una vez, cuando recién llegamos a la casa, hermanos y yo, pues teníamos casa nueva. Entonces quise, hermanos, usar el taladro en las casas que nosotros vivimos. Allá en los más cuatro tienen su casa, allá vivimos nosotros. Son precoladas. Entonces la primera vez puse un clavo y a la hora que le di el martillazo, ¡pum! Desapareció el clavo, no sé ni para dónde salió porque rebotó. Entonces me subí un banquito, estábamos escasos, no teníamos muchas cosas.
Agarré el taladro de ese rotomartillo, dije, ahora sí, voy a poner el cuadro aquí. Y a la hora, en el cuarto, hermanos, imagínense, en mi cuarto, bueno, el cuarto que era para nuestro hijo. Agarro la broca y luego, ¡pum! Meto y me sale así un chorro de agua en la cara. Y salgo y en un banquito me estaba yo cayendo con el dedo de Ciclani, le gritaba yo, Ciclani, ven. ¿Quién se iba a imaginar que en el cuarto de nosotros pasaba la tubería del rotoplas? Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a pasar mi tubería aquí de agua? Cualquiera que quiera poner un cuadro me va a pasar lo que a mí. El tema es que lo que hice rápidamente es hablarle a mi esposa para que ella me ayudara y subí a cerrar a la llave de paso. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cualquier problema que nosotros presentemos en nuestra vida, vamos a buscar darle una solución. No lo dejamos así. Le hablé a mi papá, que conocía de fontanería, lo reparamos para poder continuar yo con un buen funcionamiento en mi casa. El tema es que cuando se presentan situaciones en nuestra vida eclesiástica, pareciera que nosotros nos enfocamos a solamente ver el problema y de ahí ya no lo pueden sacar. Yo veo que el hermano Juan tiene problemas ¿de qué, hermano? ¿Qué le gustaría que pusiéramos de ejemplo? Hermano, de todo tipo, dice. Y entonces, en lugar de yo ver la solución como el cuerpo de Cristo para ayudar a mi hermano, me enfoco solo en sus problemas. Y cada vez que lo veo, digo, mira, ese hermano que está ahí tiene problemas, siempre llega tarde. Siempre llega tarde, se duerme en oración, hace esto, ¿no? Y el hermano de allá atrás, ¿lo viste? El hermano de allá atrás se pelea siempre con la... Allá veo que están peleando con la hermana. Aunque parece algo a veces chusco, algo que sí es rutinario, es en las cosas que se enfoca la gente. Es en lo que nosotros como iglesia a veces nos enfocamos. Vemos solamente el problema y decimos, ah, Señor, ¿ahora qué hacemos? Tenemos miedo al no saber qué va a pasar. Porque siempre en nuestra vida espiritual las cosas, hermanos, nos desaniman rápido. Nos hacen tirar la toalla. Nos hacen ya no querer seguir más. ¿Saben que cuando Dios les dijo al pueblo que fuera a enfrentar a Goliat, nadie quería ir porque tenía miedo? Y cuando vino David y le dijo a Saúl que él iba, le dijo, Saúl, no podrás porque tú eres un muchacho, David, y él es un varón de guerra. Él es un varón de guerra, tú no podrás. Y agarra a David y dice, yo puedo, porque David no iba, hermanos, con su propia fuerza. Él fue, le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a atemorizar al ejército del Dios viviente? Tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y agarró su piedrita y aunque el filisteo se volvió y decía, ¿soy acaso yo Pedro para que vengas a mí con piedras? Todavía le dice, con esa misma espada hoy cortaré tu cabeza, le decía. Otro ejemplo, el Señor les dijo, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y mandó 2 espías. Y cuando vinieron los 10 espías dijeron, mira, la verdad, sí es una buena tierra, pero en esa tierra hay gigantes. Y seremos como polvo para ellos. Y el pueblo se desanimó y dijo, no podremos. Y le dijeron, ¿saben qué? No podremos porque ahí parece que viven los hijos de Anac, tierra de gigantes, pero vino Josué y Caleb. En la Biblia dice que eran de otro espíritu y dijo, ¿qué están diciendo? ¿Por qué desaniman al pueblo? Claro que podremos. Claro que iremos. Y podremos y lo venceremos porque es la tierra que Dios nos ha prometido. Aleluya. ¿Por qué nosotros, a menudo, hermanos, siempre decimos, no puedo? Hermano Juan, no puedo, tanta presión del trabajo, mis hijos no entienden, el hermano no cambia, me volvieron a hacer la grosería, los hermanos no vienen, ya no puedo.
Entiendan que Dios amaba tanto a ese pueblo que con un solo varón que había, hermano, dispuesto su corazón a mirar las cosas, verdad, eternas, Dios podía hacer grandes cosas. Les decía yo, ¿creen ustedes que el diablo no tiene rodeada su vida? Claro que la tiene rodeada. Claro que pone problemas en la vida del hermano Abraham, en la vida del hermano Pablo, en la vida de la hermana Liliana, en la vida del hermano Rodrigo. Él tiene rodeado todo porque él, al igual que el pueblo de Israel, lo que querían era que pereciera el pueblo. Satanás vino a tres cosas: hurtar, matar y destruir. Él viene a robarnos las cosas que Dios nos da, y lo primero que nos roba es la palabra del Señor. Cuando viene, y la parábola del sembrador dice, pero viene el diablo y les roba la palabra. No dejes que la semilla caiga, porque ya te peleaste, ya te enojaste, ya te dormiste, ya no quisiste. Que viene a destruir, porque destruye vuestra fe. Empezamos a dudar, y ¿será que esto pase? ¿Será que sea así? Y como finalidad, viene a matar nuestra vida espiritual. ¿De qué manera? Lo leímos en 2 Corintios 4, porque el Dios de este siglo viene a cegar a los incrédulos para que no crean y vean la luz del Evangelio. ¿Qué decíamos en predicas anteriores que significaba el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Él viene a cegar las nuevas noticias para ti. Para que cuando tú leas tu periódico, malas noticias, no tengo trabajo, los hermanos no me quieren. Él lo que no quiere es que vean las buenas nuevas de Dios, las noticias que Dios tiene para ti, las promesas. El que dice que si 7 veces cae el justo, 70 veces, que si tu hermano te pide una mejilla, pongas la otra. El que te dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo eso que son buenas noticias para ti, para mí, un hombre pecador, que fallo, que me equivoco, que cometo errores, pero que dice la Escritura que tenemos un abogado que intercede día y noche por nosotros, y que sus misericordias se renuevan día por día, porque cada día trae su propio mal y cada día trae su propio afán. Y cuando se dice hoy, o por cuanto se dice hoy, dice la Escritura en hebreo, hay esperanza. ¿Para quién? Para nosotros. El diablo le quiere cegar todo eso bueno y ponerte la mala noticia de ahí está. Estás rodeado. ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Qué vas a hacer, Pablo? Estás rodeado. Pero Eliseo fue un hombre fiel, justo, un hombre con un corazón que Dios está pidiendo y demandando a su iglesia, que confiara. Él al verlo le dice, no temas, no tengas miedo. A veces nosotros le ponemos, hermanos, a nuestros problemas un tamaño imposible para nuestra vida. Pero, ¿qué tamaño le ponemos nosotros a nuestro Dios? Yo vi una ilustración acerca de un padre, a lo mejor alguien ya la vio, que dice que estaba su hijo, ¿verdad? Y le preguntó que de qué tamaño era Dios. ¿Alguien ha escuchado esa? Y dice, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y iba pasando un avión. Y dice, ¿ves ese avión? Dice, sí. Es muy pequeño, dice. Y entonces, al ver el avión y verlo tan pequeño, el padre lo lleva al aeropuerto y lo pone enfrente del avión. Y dice, ¿de qué tamaño es el avión? Le dijo, es muy grande, papá. El tamaño de Dios depende de qué tan cerca estés tú de Él. Porque a veces, cuando nosotros estamos lejos de Dios, vemos más grandes nuestros problemas y más chico a nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes me han dicho, es que hermano, yo ya no puedo, es que esto pasa esto? Y que minimizamos, si la Biblia dice que Dios es el Dios de lo imposible. Dice, Él hace lo que no es, como si fuera. Todo el pueblo de Israel, si ustedes ven la historia de Reyes, estaba lejos de Dios. Porque dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso ellos no creen que yo pueda libertarlos. Pero los profetas eran hombres que estaban día y noche clamándole al Señor, ayunando.
haciendo, esforzándose, y cuando veían los problemas que eran grandísimos para el pueblo, ellos los veían pequeños, porque como ellos estaban cerca de Dios, ellos veían la grandeza de su Dios, y le decían, no temas, hey, a ver, son más los que están con nosotros, pero ellos no podían percibirlo, discernirlo. Y hoy, iglesia, muchos de nosotros estamos faltos del discernimiento del poder y la misericordia de Dios para nuestras vidas, porque estamos lejos. No solamente basta con venir a una iglesia, a lo mejor hablar bien y predicar, sino que Eliseo, aparte de hacer eso, manifestaba el poder de Dios en su vida. No estoy diciendo que no sirva de nada, quizá forjarse a través de la palabra, del estudio. Lo que estoy diciendo que Eliseo, como los otros grandes profetas, eran atalayas, eran personas que estaban dispuestas a defender al pueblo de Dios, porque su confianza estaba puesta en Dios solamente. Imagínense que Eliseo hubiera dicho, Señor, pero es que yo no te creí. Que los exterminen los sirios. Yo estoy bien contigo, Señor, porque la salvación es personal. Imagínense que Eliseo hubiera dicho eso. Que es lo que hoy se dice. Es la mentalidad que hoy la iglesia tiene. Porque yo estoy bien, que Eliseo hubiera dicho, mira, pues, yo sí lo veo, tú no, porque estás en la carne. Y es, y yo estoy en el espíritu y yo lo veo. Eliseo clamó y dijo, Señor, muéstrale lo que yo veo. Esos hombres querían contagiar a un pueblo de las cosas buenas, de lo que Dios tenía para ellos. Cualquiera de nosotros pudiéramos haberle dicho, hermano, la salvación es personal. Si los hermanos de adentro se duermen, allá ellos. Porque Dios lo que mira en mi corazón y yo estoy bien. Y Eliseo, Elías, muchos hombres pudieron haber dicho eso. Pero no. Ellos lo que querían es que las personas en aquel tiempo y nosotros hoy en día pudiéramos poner la mirada en las cosas que van a permanecer. Segundo de Corintios 4, otra vez vamos a leerlo, pero ahora en el versículo 16. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, ¿quién le puede dar lectura? ¿Quién dijo amén? A ver, hermana, la hermanita del velo azul, la hermanita Esther. Del 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Corintios, el apóstol Pablo le dice, a ver, hermanos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva día a día. Dice, a ver, no poniendo vosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Era lo mismo que decía el Señor. No pongas la mirada en el hombre, Juan. Abraham, no pongas la mirada en el hombre. Porque el hombre es temporal. ¿Poner la mirada en quién? En mí. El siervo puso la mirada en el problema. El problema era temporal, era algo que se veía evidentemente, pero el Señor dice, ustedes no vean lo que se ve, aunque puede sonar irónico o confuso. Él dice, no vean lo que se ve, vean más bien lo que no se ve. Las cosas invisibles, las cosas, ¿verdad?, del reino espiritual del Señor, dice, porque esas son eternas. La gente allá afuera también ve los problemas. ¿Qué nos va a diferenciar a nosotros en ser cristianos? En que no nos enfocamos en el problema. Nosotros no nos podemos quedar estancados en ver nada más la circunstancia que vivimos, sino hacernos a un lado y ver la solución que tenemos. Porque el Señor dice que siempre que viene, ¿verdad?, una prueba, el Señor ya está poniendo justamente también la salida. Juntamente está ahí, dice, bueno, yo no te voy a hacer pasar por algo
que yo sé que no vas a poder soportar. El Señor pone algo que sabe, que nosotros podemos y somos capaces de llegar a soportar. Pero ahora la pregunta es esta. Si le vuelvo a preguntar, ¿qué vemos alrededor? Hagas esa pregunta, porque las iglesias por eso van menguando. Porque la mayoría de los creyentes ven alrededor lo que se ve, lo que perciben, lo que quizá muchas veces escuchan, mas no podemos ver aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Aleluya. Si hoy Dios pudiera abrir nuestros ojos, que pudiéramos ver que en medio de la alabanza, si se mueven ángeles, si cae agua del cielo, si ven, imagínense que todos pudiéramos ver eso. No todos lo percibimos, pero el que lo percibe dice, ay, otra vez la salsa, otra vez mi hermano en la salsa. Y ahorita el otro va a decir que también la vio. Y ya dice, vi la salsa, hermano. Pero imagínense que en algún momento todos pudiéramos dejar de ver al hermano y pudiéramos poner la mirada al blanco perfecto que se llama Jesucristo. Prosigo al blanco, decía la palabra, dice, perdón. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada, vamos a llegar, hermanos, a flaquear y caer. Les decía yo, aquellos que manejan, dejen de ver un momento al frente. Y me pasó a mí, yo acabo de chocar el año pasado, me estampé atrás de un tráiler. Venía yo manejando y a la hora que quité la mirada del parabrisas para tomar mi taza de café, cuando regresé la mirada, el tráiler se había frenado y me estampé. No solo me tomé el café, me lo eché encima. Me eché encima el café, mi rostro pegó con el volante, me bañé en sangre, me vi en el espejo. Y el trailero siguió de largo porque él ni siquiera sintió que me la había estampado. Iban a dar las 6 de la mañana, a las 5, iba yo hacia San Andrés. No había nadie para auxiliarme ahí. Solamente una señora en la parada del camión, pero al verme yo creo que le dio miedo. Se hizo como que no me vio. Me interesé, quise abrir mi puerta, no pude salir. Me puse un pañal de Rebeca que venían atrás la bolsa de pañales para parar el sangrado. Quise mover mi camioneta, vi que podía seguir avanzando y avancé hasta una tienda de AutoZone, donde me pude parar y hablarle a mi esposa, a mi padre y decirle, ¿saben qué? Choqué. La culpa pudo haber sido del trailero porque se me metió. Él venía junto a mí cuando iba a tomar mi café, pero como iba a doblar, y traía doble remolque, se metió a mi carril. Pero el responsable fui yo, porque dejé de poner la mirada en donde tenía que estar mi mirada. Y eso me llevó, me trajo una consecuencia. Me lastimé, pero me pudo haber llevado a la muerte. ¿Por qué creen que nuestra vida espiritual no puede ser similar? Porque a veces nosotros empezamos a ver situaciones que nos desenfocan del enfoque principal que es Dios, servirle a Dios, creerle a Dios. Siempre les digo esto a través de las prédicas. La Escritura dice hacer todo como para Dios y no como para los hombres. El hecho de venir a sentarte a un lugar, cantar una alabanza, dar un agradecimiento, dice, no lo hagas para el hombre. Decía la hermanita en su agradecimiento, cantaba y se equivocó y lloraba, decía, perdón Señor. Porque la hermana no lo estaba haciendo para el hombre, cualquier otra hermana, no pasa nada. Uno se equivocó la hermana, no pasa nada. La hermana volvió a orar, reprendió y otra vez y al Señor y le cantó porque era para el Señor. Cualquiera de nosotros pudimos decir, hermana, no te preocupes, cualquiera se equivoca en la alabanza. Pero el sentido de ella es, la alabanza es para Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando solamente nos percatamos de lo que tenemos al frente? Les decía yo, con frecuencia nos lleva al desánimo espiritual, a ya no querer, a ya no hacerlo. Todo ese pueblo al verse rodeado, lo primero que pensó es que iba a morir. ¡Ah, y ahora qué haremos! ¿Cuántas veces no se ha sentido morir usted por los problemas que pasan? ¿Cuántas veces no se ha sentido que ya no puede seguir en la iglesia
por las circunstancias que se viven, los problemas que tiene usted a lo mejor matrimoniales. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos allí cegados, pero Eliseo nos enseña que no es así. Él agarra y le dice: Señor, ábrele los ojos para que él vea. Y a la hora que él vea, ahora le dice: Señor, ahora ciérrale los ojos a ellos. Imagínense, hermanos, la unción de ese varón que podía hacer que sus enemigos no lo vieran. Dice la Escritura: someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Vendrán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Cuántos confiamos en esa palabra? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice que Él nos cubrirá con sus plumas del lazo del cazador. Estaremos seguros. Imagínense, leemos el Salmo 91 para protección, leemos esto porque ¿cuánto podemos ver que ese suceso realmente pasa? Amén, aleluya. Desde el hecho de que Dios te salvó de un choque, de algo en una rutina, en la casa, de un accidente, o si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual, hermanos, las cosas serían diferentes. Pero dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. Mas el espiritual, todo lo ve. Yo puedo ver a la hermana que se peleó con la hermana de culto y yo digo: las hermanas son bien peleoneras. Eso es lo que ve el hermano, la persona natural. Pero el espiritual sabe que hay una lucha, hay una guerra. El diablo quiere trabajar, ya sea en la vida de la hermana o en la vida del hermano, para distraerlos, para desanimarlos, para quitarlos, porque son estorbo. ¿Para qué? Para que sus hijos vengan, su familia venga, para que la iglesia crezca, para que... Dice, el espiritual sabe discernir las cosas. Eliseo sabía discernir lo que pasaba, lo que iba a pasar. Él no veía a esas personas como sus enemigos y lo van a ver al final. Él sabía que la lucha no era contra carne ni contra sangre. Deje de pelear tanto con tu esposa, que ella no es el enemigo, o con su esposo, o con el hermano de la iglesia, o con la hermana de la iglesia, o con el vecino. Hay el enemigo, o hay alguien que está rodeándolo y a veces usted y yo no percibimos, no discernimos. Y vamos, hermanos, caminando nosotros, sin darnos cuenta, caminamos a la emboscada, porque no discernimos. Como Eliseo le alertaba al rey de no vayas, hoy nosotros, la Biblia dice, no vayamos aquí, no hagamos esto, no hagamos lo otro, pero nosotros vamos caminito para allá. Y decía, hermano, es que a Eliseo le decía, ¿cuántos predicadores, cuántas predicas no he escuchado, cuántas veces no ha leído la Biblia? Pero usted va para allá. Y el ejemplo más claro es ver al hombre. No miréis al hombre, dice el Señor. El apóstol Pablo decía, no poner la mirada en el hombre, ¿no? Y usted lo que hace es, ya no voy a la iglesia porque hermano, no. Esa es la verdad, es lo que pasa. Y el Señor vuelve a decir y exhorta, no, mire, si miras al hombre te perderás. Eliseo le decía, si vas allá, el rey te matará. El rey dice, no voy. Le decía yo en el ejemplo del hermano Jacob, del hermano Elías. Si le dice, no agarres el coche porque chocas, nadie lo va a agarrar. Porque si el hermano vio que chocaba y Dios no dijo que no agarras el coche. Pero el Señor dice, no pongas la mirada en el hombre. Y hasta le toma foto y dice, mira, este es el hermano que te digo. ¿Por qué? Porque estamos cortos en nuestra mirada, en las cosas que nosotros percibimos. Entonces, el profeta, hermanos, los lleva hasta ese lugar. Le dice, el hombre que ustedes buscan no está aquí. Yo los llevaré al camino y el lugar en donde está, los deja ciegos
y los pone, hermanos, en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su mayoría gobernaba en Samaria, porque estaban, les decía yo, divididos. Ellos habían establecido sus tribus ahí, y es en donde ellos tenían, hermanos, realmente todo el campamento. Y al ponerlos enfrente del rey Corán, el rey le dice: Padre mío, imagínense el respeto y el grado que tenía Eliseo para ese hombre Corán, aunque no era un rey muy bueno, la Biblia lo describe, pero creía en que Eliseo, si era, hermanos, ¿verdad?, el ungido de Dios. Dice: Padre mío, los mataré, ¿qué les hago? Y Eliseo dice: ¿cómo matarás a aquel que tú has traído con tu arco y espada? Haz un banquete y dale de comer. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, hazles un banquete y hazles de comer. Eliseo sabía que ellos no eran el enemigo. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos puesto en una horca o nos hubiéramos llevado a la cárcel porque nos rodearon. La base está en la naturaleza del hombre de Dios. Nada más fíjense esto. Eliseo sabía siempre dónde iban a estar: en el campamento de los sirios. Y todavía el rey de Siria dice: vayan por él para prenderlo. ¿Ustedes creen que Eliseo no sabía que venían por él? Claro que sí. Si sabía dónde iban a estar para... ¿Qué hizo Eliseo? ¿Huyó? Se quedó plantado donde Dios lo había puesto. Él sabía que iban por él. Si ustedes siguen leyendo la historia de Reyes, hay otra parte donde el rey ahora va a cortarle la cabeza a Eliseo. Y Eliseo, antes de que le dice: ¿sabe qué? Viene aquel hijo de homicida, quiere cortarme la cabeza. No lo dejen pasar. A lo que yo voy es que Eliseo, a pesar de que sabía que venían por él, que lo iban a encarcelar quizá, que él confiaba plenamente en Dios. Él permaneció firme en el lugar en donde Dios lo había puesto. Aleluya. ¿Por qué a usted y a mí el diablo nos mueve siempre para todos lados? ¿Tiene problemas económicos? Se va a la iglesia y nos metemos en el trabajo. Porque allá está la solución, hay que trabajar más. Porque el problema económico no se acaba. Estoy enfermo, vámonos de la iglesia, hay que estar en el seguro, sábado, domingo, lunes, martes, terapia, vacunas, todo. Me muevo para allá. ¿Tiene problema con una hermana de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos podemos quedar firmes y esperar las cosas que ven? Siempre les he dicho: el Señor es Jehová Rapha, Jehová Nisín, el Oji, el sanador, el estandarte. Dice la Biblia que Él es todo. ¿En dónde creen que estará la mejor respuesta a las situaciones que vivimos? Sino en Dios. ¿Por qué no esperamos? Cualquiera de nosotros hoy en día corremos, hermano. Corremos a las cosas temporales, a las que se ven, y no permanecemos en las cosas eternas, en las que Dios nos dice: hey, no te muevas de aquí. Yo muchas veces le digo a Samuel: Samuel, siéntate ahí y no te muevas de esta silla. ¿Y qué hace Samuel? Se mueve. Ya no está en esa silla, Samuelito. Le digo: Samuel, ahí te quiero, papá. Pero Samuel viene, va, ya está con Mateo, regresa, y anda con Marián, Santiago, él y la abuela comiendo, regresa. Pero muchas veces así somos nosotros. Dios nos dice: hey, quédate. Quédate porque necesito que estén quietos. El Señor le dijo a su pueblo: estad quietos y esperad, santificados, porque mañana yo les daré la salvación. Estad quietos y esperad. Pero muchas veces, hermanos, queremos poner una solución humana que no nos alcanza más. Lo que hace es que nos desgasta, nos desanima, nos desilusiona, nos hace no creer ya más en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto la mirada en el problema. Cuando Eliseo les da un gran banquete,
lo que les está diciendo, hermanos, y les demuestra es el amor que la persona de Dios puede tener aún hasta con sus enemigos. Dice el Señor, tú tienes que amar a los que te aman, ¿a quiénes más? A los que te aborrecen, a los que te maldicen, a tu prójimo. Tienes que amar a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu padre. El Señor dice, tú tienes que amar a todos. La persona que más daño piensas que te está haciendo, más amor tienes que dar. Aleluya. A la persona que piensas que te ha fallado más, es a la que más tienes que amar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hizo, hace y seguirá siendo Dios siempre, hermanos, en nuestra vida. Pero cuando nosotros simplemente nos enfocamos en el problema, las preocupaciones nos hacen olvidarnos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el siervo que se enfocó en ese problema, que lo hizo tener miedo, hermanos, ya había experimentado el poder de Dios. Ya había hecho o visto que Eliseo había abierto el Jordán, sanar enfermos. Él mismo había sido lleno de lepra y había sido curado. Mas, sin embargo, ¿verdad? Dejó de creer. ¿Qué tantas cosas no ha hecho Dios en su vida, en mi vida, que a veces por poner la mirada en el hombre o en el problema, nos olvidamos del poder y la misericordia de Dios? Yo muchas veces he puesto la mirada en el hombre, pero me he dado cuenta que me he equivocado. Me he dado cuenta y he logrado, gracias a Dios, discernir que el hombre natural siempre está propenso, hermanos, a fallar al Señor. Pero cuando nosotros no logramos ver eso, para nosotros es una locura y decir, yo no entiendo cómo, hermanos, si son hijos de Dios, pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello. No, porque tú estás viendo, hermano, ¿verdad?, lo que el hombre natural simplemente percibe. Un ejemplo muy rápido, y se los decía yo, se los dije la vez pasada, ¿cuántos de ustedes recibirían bien a lo mejor a Moisés, que había asesinado a alguien, asesinado? La hermanita más curiosa diría, ¿ese que dice ahí? Asesinó. O a David, que adulteró y que después dice que se despojaba y danzaba en la presencia de Dios. Mira, él que engañó a su esposa, ahorita está haciendo eso. Yo no le creo. Se lo decíamos, o el apóstol Pablo, que estuviera aquí, dijera, mira, ahorita a dar el micrófono del hermano, y él, por culpa de él, muchos se fueron de la iglesia. Y ahorita sí ya dan el micrófono. Pero esos grandes instrumentos eran nombres de Dios. O Apocalipsis dice que hay 12 puertas que llevarán los nombres de los hijos de Jacob. ¿Quiénes eran los hijos de Jacob? Para empezar, vendieron a su hermano. Imagínense, iban a estar sus nombres ahí. Leví y Simeón fueron y mataron, hermanos, a aquellos que se querían casar con Dina, con su hermana, y los mataron a todos después de circuncidarse. Judá, hermanos, ¿verdad?, tuvo un hijo con su nuera. Rubén quiso estar con la mujer de su padre. Si leen la historia de esos personajes, dicen, ¿y cómo va a estar su nombre plasmado? Según Apocalipsis 21. Dice el Señor, porque todos ellos fueron limpiados con la sangre del Señor. No deje de ver como enemigo a la persona que le ha hecho la vida imposible en su trabajo, en su casa, en la iglesia. Hay un enemigo que lo está rodeando y usted no lo ha discernido. Muchas veces corre plenamente hacia él, corre plenamente hacia lo que lo va a llevar a matar, corre aquello que lo va a hacer tropezar, caer. Por eso hay que estar alertas y discernir como lo hizo Eliseo. Dice que cuando Eliseo hizo eso, les dio de comida, dice, y nunca más volvieron a venir bandas armadas de Siria. Ay. Porque el Espíritu de Dios es así. El Espíritu de Dios, Dios es un Dios justo, porque es un juez justo, es un Dios fuerte y celoso. Pero
Dice la Escritura que Dios, hermanos, quisiera que nosotros tuviéramos parte de la misericordia que Él tiene con nosotros. Cuando no le quisieron dar el asilo al Señor, los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que salga fuego del cielo y la consuma? Y dijo: miren, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Dios, hermanos, está viviendo en nuestra vida como lo hizo con Eliseo, a entender que cada victoria que nosotros presentamos no es por nuestro propio mérito, sino por la misericordia de Dios. 3 personajes más recurrieron a la ayuda espiritual del Señor. Moisés, en cierta ocasión, también vio la ayuda del Señor. El mismo Jesús, cuando estuvo y le iban a apresar, que cortó la oreja a Pedro, dijo: Pedro, tú no sabes que si yo le clamo a mi Padre, ¿no vendrían legiones a defenderme? El mismo rey, hay una parte en la Biblia, Segunda de Crónicas 32, Segunda de Crónicas 32, capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Es otra historia muy parecida. Simplemente ese rey se burló y decía: ¿acaso el rey de ustedes podrá librarlos de mi mano? Y el pueblo estaba atemorizado. Y él vuelve a decir: miren, esforzaos, no teman, porque mayor es el que está con nosotros. Con ellos está el brazo de carne, dice, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios. Cual sea que sea su problema el día de hoy, no ponga su confianza en las cosas de esta tierra, porque lo van a llevar a desanimar. Cuando yo en alguna etapa de mi vida puse la mirada en el hombre, me desanimé, porque pensé que todo lo que había yo aprendido de la iglesia había sido quizá en mi vida, pudiera decirse, una pérdida de tiempo o un desperdicio, pero después logré, gracias a la misericordia de Dios, entender en la vida que todo el tiempo no le estaba sirviendo a un hombre, le estaba sirviendo a Dios, que las cosas que Dios me había dado no era a través de un hombre, era a través de su espíritu, que lo que Dios quería hacer con nuestra familia no era porque a un hombre le placía que lo hiciéramos, sino porque Dios, que es bueno, dice la Escritura, hizo que todos cayéramos en pecado para que todos procediéramos al arrepentimiento y que nadie se perdiera. Y es cuando logré en mi vida espiritual lograr poder madurar un poco y ver que los problemas que persuaden siempre el pensamiento de la iglesia y del hermano no son sino simplemente, hermanos, ¿verdad?, situaciones que el enemigo te pone rodeándote para que tú desistas del ministerio y del llamado. Pero si entendiéramos lo que estos grandes hombres como Eliseo hizo, Eliseo no se enfocó que aunque había alguien contra él, nunca se olvidó que había alguien con él. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. La Biblia no dice que nunca mandó a nadie a atemorizarlo, nadie a amedrentarlo, nadie a amenazarlo, al igual que el profeta Elías. Dios permitía que pasaba, pero lo que siempre les hacía saber y entender es que aunque la situación estaba ahí, también Dios estaba con él. Elías estaba atemorizado porque Samuel se metió en una cueva al grado que huyó. Y todos conocen esa historia, y vino un fuego y un gran terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y de repente vino un gemido apacible, y entonces le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y al decirle ¿qué haces aquí?, se entiende y se interpreta que Dios estaba ahí.
Porque no dice qué haces allá o qué haces allá, dice qué haces aquí. Dios llegó a ese lugar y dijo, sal, no tengas miedo, porque yo tengo 7,000 glorias que no se han logrado dar. Venga, aleluya. En tu peor momento Dios siempre está ahí, hermano. En tu prueba más grande, aunque veas que todo está rodeado, aunque veas que piensas que la iglesia se está cayendo, tu casa se está desmoronando, quédate como Eliseo firme. No recurras a otros lugares. En nuestra vida, ¿verdad? Como familia, aunque decíamos que creíamos en Dios, cuando vino el problema en nuestra vida en principio, recurrimos a otros lugares y nos dimos cuenta que entonces no creíamos en Dios. Yo lo digo como testimonio para vergüenza mía y como muchas personas se piensan que son cristianos. Yo decía que era cristiano porque iba a una iglesia presbiteriana los domingos y siempre se los comparto. Y solamente cantaba yo las alabanzas y cuando llegaba el momento de la prédica, yo era el primero que decía a mi mamá, ya vámonos, porque las prédicas tardan mucho. Y ahora me toca predicar y no te los hermanos. Y digo, Señor, gloria a ti. Porque antes de que empezara la prédica, teníamos el plan de escape, ya se los he dicho, salía mi hermana. Y el punto de reunión era la tiendita. Nos vamos a la tiendita. ¿Para qué? Fíjense el pensamiento que teníamos. Y lo digo para que no lo tengan ustedes hoy en día. Nosotros nos íbamos poco a poco para que en la iglesia no se percibiera que se iba la familia. Gloria a Dios, aleluya. ¡Qué engañado! ¡Qué engañado era de parte mía! Cuando el principal poseedor, la persona, nuestro Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo sabía todo. Como si el pastor volteara y no se diera cuenta que nuestros lugares estaban así. Hoy, que yo estoy al frente, me logro percatar de tantas cosas que digo, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza delante del pastor porque siempre lo notó! Y entonces, ese era mi llamado hijo de Dios. Y a la escuela en que yo iba, yo veía mal a la gente que traía quizá una virgen colgada. Y yo los veía y decía, no, es que a Dios no me gusta eso. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. Pero en las fiestas me invitaban, iba yo a tomar, hacía esto. Pero saben que cuando me preguntaban si era cristiano, yo decía, yo soy cristiano. ¿Por qué causa? El pueblo de Dios era el pueblo de Dios, sí lo era. Era un pueblo rebelde, un pueblo que no entendía y conocía lo que Dios quería. Yo conocía el plan de Dios de que había muerto y había resucitado, pero no entendía las profundidades que Dios tenía para nuestras vidas. Y cuando en nuestra familia nuestros primos se poseyeron, se les metieron espíritus inmundos, ¿verdad? Nosotros quedamos entendidos. Y entendí que había una lucha espiritual, hermano. A lo mejor muchos no conocen esto, los hermanos no, pero otros sí. Nosotros éramos una familia que ayudábamos quizá a la gente, pero en cierto momento también éramos muy fiesteros. Y literalmente en mi vida, cuando quedé yo traumatizado, vamos a llamarlo así, fue cuando subí de una fiesta de casa de la hermana Pilar. Me iba yo con mis amigos y nuestra hermana Pi nos habló y nos dijo, ayúdenme, mis hijos se están muriendo. Y yo, un cristiano, me enojé porque yo tenía una fiesta y dije, porque mi padre me dice, vamos a ayudar a tu tía que tus primos están mal. Y mi expresión fue esa, dije, están tomados. Y fui con enojo, hermano. Y así fue como Dios me llamó a mí, fui con enojo, vestido, cancelé a mis amigos. Y cuando bajé a la cuadra de mi hermana Pilar, ya había gente afuera, con unos cuadros grandes de Virgen, y otros con rosario, y agua bendita, y iba yo molesto, hermano. Pero mi mamá había dicho que éramos cristianos, pero iba yo molesto. Y veo a mi primo Isaac que lo tenían abrazado unas personas, y eso era para mí algo nuevo. Y veo al hermano Moisés, ¿verdad? También tirado. Y yo, hermanos, estaba como ese siervo. Yo no veía que había una lucha, yo estaba enfocado en el problema porque me quería ir.
Y llegué y les dije, hey, a ver qué pasa, ¿por qué quieren llamar la atención? Nadie me contestaba, la gente rezaba y yo estaba molesto. Y llegué con mi otro primo, le agarré y le dije, ¡hey! Y le pegué así en el pecho, ¡pum! Ya, le dije, despierta, te está espantando tu madre. Ven lo que está pasando. Y en ese momento de mi vida, algunos me van a creer, otros no, pero los que me crean, pasó esto. Abrió sus ojos y me dijo, Fernando Yair está Pérez. Y me escupió sangre en mi rostro un poquito y en mi mano. Te vas a ir al infierno conmigo. ¡Ah! Y se empezaban a reír las demás personas enfermas. En ese momento, hermanos, se escurrió una lágrima de mí. Mi madre me abrazó, me miré en el espejo, empecé a temblar. Y desde ese día, hermanos, mi vida fue diferente. ¿Saben qué? Ese día tuve miedo. Tuve miedo como ese siervo. Vi el problema. Me dice, amas a tu primo, pero voy a llorar. Me quedé mudo, comencé a llorar, vine a mi casa, todos llorábamos, no entendíamos, empezamos a recurrir con imágenes, con grupos, a pesar de que teníamos una enseñanza de que había un Dios, pero yo no sabía que había una lucha espiritual. Muchas iglesias van y siguen a un Dios y que Dios te va a dar esto y la prosperidad, pero no saben, hermanos, que hay una lucha espiritual. Por eso nosotros decimos, hay que venir a orar, hermanos, no se dejen llevar por las cosas, porque eso existe, yo se lo digo como testimonio. Las cosas se empeoraban, nuestra respuesta siempre la tuvimos aquí, buscamos todo, hermano. Y para vergüenza de nuestra familia lo decimos, pero no tan solo para vergüenza, lo decimos como testimonio del poder del Dios que servimos el día de hoy, que está en los cielos, y que es capaz de hacer cualquier cosa que usted esté pasando. Por eso le digo, no se desanime. Nuestras lágrimas que fueron de tristeza hoy, hermanos, son de gozo y de alegría, porque ahora presentamos problemas similares, pero ¿saben qué? Ya no tiemblo en mi cuarto, en la soledad de mi oscuridad, sino que ahora digo, Señor, toma tú el control. De pasar a ser el siervo que tuvo miedo, decía, ahora ¿qué haremos? De colgarme collares de colores, porque ahora San Benito, San Arcángel, San José Gil me cuidaban y todo, y si me los quitaba podía pasarlo en mi vida y tenía yo que hacer esto. De pasar a tener ese miedo como hombre, hubo un varón que vino a la casa y nos empezó a hablar, y entonces causó curiosidad en mí decir, esto pasaba en la Biblia, pero si yo soy cristiano, ¿cuándo había un endemoniado? Sí, mira, el endemoniado gadareno, busca. Eso está en la Biblia. Cuando yo vi que eso estaba en la Biblia, y vi que nada más hacía una oración y en el nombre de Jesús, el Espíritu salía del cuerpo, y cuando empezamos a ver manifiesto el poder de Dios, hermanos, ese miedo se disipó. Y hoy, se lo digo, hoy, aunque pareciera que somos muy secos, fríos, indiferentes, lo que Dios quiere es que seamos conscientes de que el Señor es el que tomará el control de la circunstancia que está viviendo. Pero no se desanime, no se mueva a ningún otro lado, afiáncese, afirme sobre la roca, no tema y confíe que Dios abra sus ojos. Si está ciego es porque, bueno, hay incredulidad en su vida. Si no ve es porque, bueno, no está amando a la persona que tiene al lado. Hoy es importante que usted clame y llore, porque el proceso de la vida espiritual así es, estamos en guerra. Hoy estamos en guerra. ¿Por qué no han venido los hermanos? Porque hay guerra. ¿Por qué dejaron de venir unos? Porque estamos en guerra. No lo vamos a solucionar llevando chocolates a la... No. Hay que pelear. Pero para poder pelear hay que confiar. Y para poder confiar hay que estar firmes, que es el Señor el que se va a encargar de la batalla. Porque son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. Me va a decir, hermano, pero somos una iglesia de 70 miembros. Era un solo hombre contra 10,000. Pero ese hombre, por eso hoy le digo,
Que aunque usted se sienta solo en sus batallas, usted no está solo. Aunque usted se sienta solo en sus problemas, usted no está solo. Aunque no esté en la iglesia ahí metido en su casa en el problema, no quiere decir que Dios no estará ahí. Porque Dios es espíritu. Y Dios, dice la Escritura, que se mueve en espíritu. Y su espíritu es el que trae libertad, sanidad, el que transforma. Así que hoy, hermanos, así como aquellos grandes hombres, lo que nosotros tenemos que hacer es no callar. ¿Saben lo que Satanás quería hacer? Era callar a Eliseo. Calla a Eliseo para que ya no le diga a nadie en dónde nos vamos a atacar. ¿Qué creen que quiere hacer el diablo hoy con nosotros? ¡Callarlos! ¿Por qué creen que viene el ataque con el hermano Moisés y Flavio y Santiago, los hermanos que hoy no están? Porque quieren callar. Porque aunque parte del pueblo no les creamos, hay partes que sí les creemos. Y entonces, si la parte que sí le cree hace las cosas, pues entonces es más difícil para el diablo. ¿Qué creen que quiere hacer el Señor, verdad, con nosotros? Salvarnos. Decirnos, hey, aquí estoy. Pero Satanás quiere callar. Por eso quiere que te calles, que no dances, que no hables, que no digas, que no leas, que no esto, que no lo otro. ¿Por qué? Para así cegarte, para que no veas. Para estar cegado en este siglo. ¿Por qué crees que me tiene rodeado? ¿Por qué crees que nos tiene rodeados? Las hermanas han dicho, hermanas, que yo, la hermana Pili, aquí alrededor veo un montón de demonios ahí que vienen y se estampan contra el cerco. Y ahí nos están esperando ahí cuando abrimos la reja para... Si usted al día de hoy no ha entendido que estamos viviendo una lucha, es hora de que abra sus ojos. Si dos de aquí fuéramos como Eliseo, si dos de aquí pudiéramos tener una relación íntima, ver la grandeza de nuestro Dios, porque estamos tan cerca de Él, que no podemos ver, hermanos, su grandeza que sobrepasa, que es más alta, más profunda, más ancha, que ni siquiera podríamos nosotros rodearlo, hermanos. Hoy usted y yo tenemos la capacidad de hacerlo si bien nosotros queremos, si bien nosotros decidimos que las cosas sean distintas. Pero si seguimos enfocándonos en nuestros problemas, ahí estaremos estancados. Continúa viendo la historia, leyendo esta historia de Eliseo. Él no los mata y al final ese mismo pueblo lo vuelve a rodear al grado de que pasan hambre y se empiezan a comer a sus hijos y ahora quieren matar a Eliseo porque lo culpan de por no haber matado él a los sirios, ahora los sirios estaban matando a ellos. Pero era, hermanos, un llamado de Dios a que siguieran confiando porque el pueblo no confiaba. ¿Qué necesitamos nosotros para confiar en Dios? Voy a poner un ejemplo. Yo siempre escucho a la gente, trabajadores que me dicen, oye, préstame porque tengo que pagar, compartamos. Es que la encargada se nos fue, se llevó el ingreso. Y luego aquí no es que la del dinero se fue y se peleó. La gente, como tiene necesidad de dinero, accede a hacer un contrato. Quiero pensar que así es. Por eso se llama compartamos, donde les dan dinero para varios. ¿No es así? ¿Alguien hace algo compartamos? ¿Sí es así? Y confían en esas personas de que tienen que pagar y entre todos van a salir de sus problemas, pero siempre hay uno que se aprovecha y ahora los otros se quedan pagando no tan solo el dinero de él, sino del otro en el cual confían. ¿Por qué confiaron en esa persona? ¿Por qué se arriesgan a veces a confiar en esas personas? ¿Por qué causa crees tú, Pablo? Por la necesidad que tienen. Es tanta la necesidad que tienen que se arriesgan a confiar en alguien que a lo mejor no conocen, porque necesitan ese dinero para la escuela de sus hijos, para comer, para pagar, para lo que quieran. Pero es tanta su necesidad que acceden a confiar en alguien.
que la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el que confía en el Señor. Pero cuando venimos a la iglesia, nos cuesta trabajo confiar en Dios, como si no tuviéramos necesidad del Señor. Decimos, es que Señor, ¿y si lo hago? Bueno, ¿y si no? ¿Y si creo? Pero ¿y si no creo? La confianza debe permanecer fiel, justa, para siempre, sin importar la grandeza del problema. Porque si usted cree, hermanos, la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Usted mismo, así como yo di parte del testimonio, algún día contaré decir, yo era este hombre antes. Y ahora, ¿verdad? Me doy cuenta de lo mal que estaba, aunque yo pensaba que estaba bien. ¿Por qué? Porque Dios entró en mi vida. Y no quiere decir que Dios me haya llenado del todo, pero Dios tocó mi corazón, como está tocando en ustedes, para hacerlos diferentes. Como decía el hermano Mateo en su prédica, porque Dios necesita que nosotros le escuchemos, ¿verdad? Que hablemos con Él, para que Él sea el que cambie nuestro sentir, porque en Él está el querer como el hacer. Así que hoy, hermano, si usted está rodeado de problemas, si usted está pasando guerra, porque el ejército de Siria representa la guerra que tenemos contra las cosas que no vemos. Él va a venir una y otra vez a querer buscarlo y buscarlo para destruirlo, derribarlo. Pero usted y yo debemos de ser sabios para saber lo que tenemos que hacer, para saber hasta dónde tenemos que abstenernos, hasta dónde podemos caminar. Y siendo así nosotros inteligentes, ¿verdad? Frecuentes en la obediencia, dice la Escritura que el ángel del Señor nos va a guardar de todo eso mal. Nosotros tenemos en nuestro poder, si queremos creerle al Señor, muchas cosas podemos hacer a través de la fe, a través de la base que es creer sobre todas las cosas en el Señor. Sea lo que sea, pase lo que pase, aunque usted piense que ya no hay remedio, Dios es el Dios de lo imposible, de las cosas que para usted son imposibles, dice la Escritura, para mí es imposible. Por muy grande y lejos que vea que venga su familiar, el día que menos lo espere, Dios lo va a tener. Venga, aleluya. Por muy grande que sea su problema, el día que usted menos lo espere, su problema se sabe. Porque como hemos dicho, la palabra dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No esperes ver la gloria para poder creer en mí, dice el Señor. Así que hoy, estemos enfermos, gloria a Dios, hay que creer en el Señor. Tenemos sanidad, gloria a Dios, hay que creer en el Señor. Tenemos abundancia, gloria a Dios, hay que creer. Estamos en escasez, gloria a Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. Así que hoy, hermanos, lo que sí tenemos, decía la hermana, es vida. Tenemos manos para alabarle, voz para cantarle, tenemos tiempo de vida para servirle, y eso sí hay que aprovecharlo para dárselo a nuestro Señor. Cerramos nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor, hoy en este día te damos gracias porque tú eres bueno, porque así, Padre bendito, como a aquel rey sirio, no le importaba el lugar en donde estaba Eliseo para destruirlo. Muchas veces el enemigo viene en contra de tu pueblo, de nuestras vidas, de muchos de nuestros hermanos que hoy ya no están entre nosotros, Señor, porque han vuelto atrás. Algunos otros están confusos en guerra espiritual. Hoy permítenos como Eliseo ayudarlos y hacerles entender que son más los que están con nosotros que los que están allá afuera, Señor, porque tu Espíritu, Señor, está con tu pueblo, porque tu ángel acampa alrededor de aquellos que temen a tu nombre, Señor. Y hoy muchas veces yo soy como ese siervo que estoy falto de vista, Señor, porque estoy cegado y simplemente veo el problema, la angustia, la tribulación, el rechazo, quizá la habladuría que a veces tienen de mí, o las cosas que me incomodan. No logro ver la solución o el proceso que mis hermanos estén pasando hoy. Quiero ser un creyente maduro como lo fue Eliseo. Alguien que no veía la dificultad o la grandeza del problema, sino que la grandeza se manifestaba en su Dios, en el Dios poderoso que había abierto mares, resucitado muertos, curado leprosos, aquel que había, Señor, hecho flotar un hacha en medio del agua, el que había, Señor, quitado el veneno, Señor, de la olla de potaje, un Dios al cual él servía de noche, en el cual confiaba, el cual sabía que no le iba, Señor, Padre bendito, a quedar mal hoy. Queremos tener esa confianza de aquellos grandes hombres,
aquellas sendas antiguas, aquellos que no esperaban el comentario de alguien para aprobar y pensar que está bien lo que hacían, aquellos que no tenían quizás, Señor, en donde buscar, Padre, googlear, Señor, lo que estaban pasando. Eran hombres que hacían que su corazón te sintiera, que hacían, Padre bendito, que sus oídos retumbaran al escuchar tu voz, que sus lágrimas recorrieran sus mejillas porque podían sentir tu presencia, que no veían los errores, sino que veían almas que se estaban perdiendo y que, Padre bendito, sobre todas las cosas, estaban dispuestos a ir hasta la muerte con tal de que tú pudieras cumplir tu voluntad en su pueblo. Hoy queremos ser ellos, Señor. Queremos tener ese sentir que hubo en aquellos grandes hombres, Padre, porque el pueblo está menguando, porque la guerra, Señor, no se toma en serio, porque pensamos, Señor, que no pasa nada, porque muchas veces dormimos, porque otras tantos tenemos miedo, Señor, y hemos perdido el enfoque, Padre, a poder servirte a ti, Señor. Pero como tú lo hiciste a través de Eliseo, Señor, un hombre, Padre bendito, Señor, sujeto, Padre bendito, como Elías, a pasiones como las nuestras, hombres que no eran diferentes, no tenían superpoderes, lo que tenían era un super corazón y un super oído a la voluntad tuya. Hoy abre nuestro oído al entendimiento, que nuestro corazón pueda sentirte, Señor. Porque, Padre, así como Eliseo fue 1 contra 10,000, hoy, si un corazón decide servirte, entregarte, Señor, Padre bendito, fiel a ti, no importa que vengan 10,000, sabemos que no llegarán a este tu templo, a esta tu casa, a esta tu iglesia. Queremos ser una iglesia que no se manifieste de sabiduría humana, que no, Padre, se manifieste a través de buenas alabanzas, Padre, o un buen discernimiento solamente. Queremos que se manifieste como el Eliseo tu poder, un poder, Señor, sanador, un poder que cambia, un poder que restaura. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y no, Padre bendito, vuelva vacía, sino que pueda ser como una semilla que dé fruto, Señor, a 30, a 70 y al 100 por 1 en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor Jesucristo. Amén.